Buenos días, buenas tardes. En esta clase vamos a focalizar sobre la forma de implementación, con qué metodología implementar. Y para ello nos vamos a basar en la investigación, acción participativa. Pero como dijimos en la clase anterior, vamos a plantear lo que llamamos investigación, acción contextualista intersectorial. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que hacen al proceso de producción y gestión social del hábitat y el enfoque complejo que particularizan la forma de implementar la metodología de investigación, acción participativa. Vamos a comenzar esta clase con una frase de Falsborda, que es el impulsor, el sociólogo, con un enfoque político-social, impulsó la IAP, o la investigación-acción participativa. Y él planteaba, este método de participación no tiene todas las respuestas, pero estamos tratando de buscarlas. Como todo procedimiento científico honesto, será una búsqueda eterna y una búsqueda indefinida, donde siempre habrá campo para la crítica, para la observación y el enriquecimiento de los modelos. Al igual que la metodología de diseño participativo sustentable en el hábitat, al igual que los modelos o la forma de pensamiento complejo, plantea esta situación donde siempre está abierto a redefiniciones, a adecuaciones, a procesos de búsqueda. Y dentro de esto, consideramos que la investigación-acción participativa es la plataforma, la forma de trabajo indispensable para utilizar en la implementación de los procesos de producción y gestión social del hábitat y del diseño participativo sustentable del hábitat que acompaña ese proceso de producción y gestión social del hábitat. Bueno, considerando lo que venimos hablando, que es un objeto polisémico, con aspectos tangibles e intangibles, que es indeterminado, evolutivo, encontramos todos estos aspectos que claramente nos marcan que los métodos tradicionales donde se ven los objetos, como decíamos en foto, no en cine, donde lamentablemente no hay una objetividad que pueda verdaderamente sostenerse, que se precisan distintas miradas para reconstruir estos objetos complejos y procesos, claramente los métodos tradicionales de investigación no pueden abarcar esta totalidad. No quiere decir que no se utilicen esos métodos, quiere decir que necesitan ser ampliados, complementados y experimentar nuevas formas de abordaje. Esta idea del objeto repetitivo, que tiene que ser económico, que tiene que reducirse el costo, que funcionalista, obviamente que es algo que tiende a reconocerse la problemática que genera, pero se siguen repitiendo. También se sigue repitiendo y se sigue teniendo dificultad en el trabajo transdisciplinario e intersectorial. Incluso les diría que hay muy pocas experiencias donde efectivamente hay un trabajo transdisciplinario e intersectorial. Hay ensayos de trabajos interdisciplinarios y en la gran mayoría de los casos hay planificaciones desde distintas disciplinas que van a campo y estallan entre sí. Y entonces empieza a haber, aún dentro de una misma disciplina, como por ejemplo la arquitectura, podemos tener problemas entre el tecnólogo, el que es estructuralista, el que es urbanista y el que es arquitecto. Y imagínense cómo se producen tensiones entre estas ramas de las arquitecturas con otras disciplinas, las sociales, que son más cualitativas, de otra forma no tangible,
y con respecto a esta. Esa problemática en campo suele estallar y suele tener malos resultados porque un profesional reclama al otro sobre la dificultad para lograr sus objetivos. Suele ocurrir que como lo que más se visualiza es lo construido físico, el que comanda, el que lleva todo esto generalmente son las ramas de las ciencias duras. Y las ramas de las ciencias sociales muchas veces tienen que adaptarse a este ritmo y cumplen un rol que en vez de ser propositivo, fortalecedor de las organizaciones, es contenedor de los problemas que genera profesionales muchas veces de las ciencias duras, de la arquitectura o técnicas, que desconocen los impactos y los efectos sociales que generan en los grupos sociales con los que trabajan. Entonces, es importante que cuando vayamos a emprender un proceso de diseño participativo, consideremos que siempre van a existir estas tensiones. A estas tensiones entre profesionales se suman otras tensiones que es propio de las organizaciones sociales, propio de las lideranzas que se establecen uno y otro y de las grandes demandas integrales que no solamente, obviamente, es la vivienda, sino un conjunto de demandas, un conjunto de derechos que hacen a estos grupos en vulnerabilidad. Entonces, es importantísimo que empecemos a tratar, a trabajar esto desde el mismo inicio del proceso de diseño. Entonces, esta fragmentación, estas miradas de clase con otros intereses, lo que veníamos planteando, ¿no? Hay una relación con los objetos que tiene que ver con esta mirada de clase, una mirada de interés con respecto a la situación, con la heurística humana que cada uno tenga, la comprensión cultural de estos fenómenos. Y también me gustaría focalizar y hacer recordar que trabajamos con seres humanos, que trabajamos con seres sensibles, con seres que están padeciendo situaciones extremas y que están aún en esa situación poniendo todo de sí para poder transformarlo. Entonces, hay una dimensión del profesional que interviene en este tipo de cuestiones que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la ética, con la sensibilidad y con la empatía. Además de los procesos de investigación-acción, no podríamos plantearlo si no recordamos la gran influencia y la confluencia, digamos, que tiene la educación popular propuesta por Paulo Freire como procesos donde el que enseña aprende y el que aprende enseña, donde lo que se educa en realidad es una educación para la liberación, para identificar cuáles son los factores de opresión que llevan a la situación del efecto no tener vivienda o tener déficit de vivienda o una deficiencia en los derechos de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, esto que planteábamos de estos pensamientos sistémicos, de cómo lograr el abordaje en la comprensión de estos objetos, claramente la educación popular va a ser una fuente sobre la que nos vamos a basar para poder también trabajar siguiendo sus preceptos. La otra fuente muy fuerte es la de la psicología social, propuesta en primer término por Pichon-Rivière y llevada por Alfredo Moffat, en cuanto a la psicología del oprimido. Hablan mucho sobre esta cuestión donde se trataba, bueno, tienen que pasar de ser objeto a sujeto, de esta cuestión como de pasividad del sector popular, como de descreimiento en sus propias capacidades para transformar situaciones complejas, donde utilizando
la educación popular y la psicología social, en los grupos se tiene que retrabajar estas situaciones asumidas como determinaciones difíciles de cambiar. Lo mismo que situaciones de género. Entonces, la psicología social también es otro elemento muy importante. Por otro lado, lo que es también la comunicación social, en la cual si trabajamos con grupos con distintos niveles socioeducativos, la comunicación social nos da elementos que trascienden a la palabra escrita, a la formación, digamos, de gente formada por gente donde distintas expresiones tengan el mismo valor y tengamos un idioma común para poder transformar. Y obviamente se inscribe todo esto dentro del pensamiento complejo y sus principios. Para simplemente hacer una orientación sobre algunos puntos claves que diferencian lo que nosotros llamamos investigación-acción participativa con la investigación-acción intersectorial contextualista, desde el enfoque complejo para el diseño participativo sustentable del hábitat, hemos definido por preguntas simples. Bueno, ¿qué objeto, ¿no? Y bueno, desde la investigación a acción participativa, el objeto de estudio responde a los intereses del sujeto social, respondiendo a necesidades de la vida real. ¿Qué le agregamos o qué complementamos cuando hablamos de la IAC, ¿no? O sea, la investigación a acción intersectorial contextualista? Quizá no solamente depende del interés del sujeto social, sino que vamos a hacer un trabajo de reflexión crítica, transdisciplinario e intersectorial en espacios de interaprendizajes para comprender este sistema multicausal, ¿no? No solamente me falta la vivienda, sino este sistema que hace a la problemática habitacional, que puede ser desde la política de gestión de tierras, la política económica, y que termina en esta cuestión de la vivienda, ¿no? Para ello, obviamente, como decíamos, el enfoque de la educación popular y la psicología social y la comunicación social, obviamente que son elementos fundamentales que nos van a ayudar a resignificar, a transformar esos intereses del sujeto social, ¿no? Y este sujeto social, además, considerando los distintos actores y las distintas situaciones que hacen a esa problemática desde este enfoque multicausal. Cuando nos preguntamos el para qué, ahí empieza a aparecer desde la IAP tradicional que hay una transformación de una situación-problema que afecta a los sujetos sociales involucrados y procura desatar las posibilidades y potencialidades de la actuación que están latentes en la propia gente. En este otro caso, a través de la resolución de una situación-problema inicial o evidente, vivienda, se van descubriendo otras necesidades integrales indisolubles de la primera. O sea, la visión sistémica, evolutiva, nos va a plantear lo social, lo cultural, lo productivo, lo ambiental, etc. Cómo va interactuando, y lo mismo la espacialidad, cómo los distintos espacios tienen interrelaciones con respecto al problema. Y esta visión no va a ser solamente con las capacidades de la propia gente, sino esto que nosotros llamamos las capacidades autogestionadas. Es decir, se va a promover el desarrollo de capacidades autogestionarias que implica que son sujetos sociales que tienen una conciencia política social, que quieren construir popular y que
y estratégicamente se articulan con otros sujetos sociales en redes para su visibilidad y para poder demandar cambios efectivos en las políticas. Entonces, vamos viendo que tanto el objeto como la forma, el para qué transformarlo, cuál es el fin de esto, tiene diferencias, digamos, por esta visión sistémica que nos da mayores elementos. ¿Cómo se relacionan los actores en la YAP y en la YAC? Los actores en la YAP hacen una integración del técnico y sujeto social en todo el proceso. Y el sujeto social es protagonista en su transformación y supone la superación de todas formas de relaciones dicotómicas jerarquizadas. Es decir, donde el profesional impone, supongamos en procesos de diseño, donde dice que lo escucha, interpreta, diseña, lo deja que decida y le vuelve a diseñar. No lo está haciendo está haciendo una interpretación que varias veces es consultada, pero no lo está haciendo con. En el caso de la YAC, plantea una integración transdisciplinaria e intersectorial en todo el proceso de producción y gestión social del hábitat y se promueve la producción colectiva del conocimiento. Entonces, esta es en estos espacios de interaprendizaje, en estos espacios a través de la educación popular, la comunicación social y la psicología social, ese tipo de trabajo, de análisis, se fortalece y se genera con el otro con producción colectiva del conocimiento. Por otro lado, no es solamente el sujeto social protagonista, sino que estratégicamente se piensa en cómo integrar a otros actores que directa o indirectamente inciden en el proceso de producción y gestión social del hábitat. Para ello se plantea este análisis de actores y estrategias de incidencia. En base a eso se promueve la articulación, es decir, la asociación, la alianza o la incidencia en forma evolutiva con otros actores en distintas dimensiones para fortalecer las capacidades de visibilidad de la acción pública. No está ya esto, un poco la YAC en sus orígenes era trabajada por las ONG, es decir, no gubernamental. En este caso, no solo que no articula con las unidades la gubernamental, es decir, promueve procesos de incidencias en política en espacios que intenta generar espacios públicos sociales con fin de concertar, optimizar condiciones para el cumplimiento de derechos. O sea, no se aísla o combate, sino que teniendo objetivos divergentes, trata de buscar las mejores condiciones y espacios para su definición. Por lo tanto, en los procesos de diseño participativo es muy frecuente contar con espacios o mesas o comisiones de trabajo en las cuales se intenta destrabar condiciones que están frenando procesos de diseño que pudieran ser más inclusivos. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo investigan? Desde la YAP es un procedimiento crítico para la reflexión y acción transformadora de una realidad con una expresa finalidad práctica. O sea, investigación, acción, con formas de comunicación entre iguales, o sea, la comunicación social. En el caso de la YAC, se plantea no solo un procedimiento crítico, sino un procedimiento sistemático de reflexión crítica, análisis, a través de herramientas pedagógicas de comunicación popular, experimentación en la práctica y propuesta concertada, transdisciplinaria e intersectorial de innovaciones en el diseño y fortalecimiento organizacional como sujeto sociopolítico. Es muy potente el diseño
porque es un elemento que permite, aunque sea en el dibujo del diseño, la generación de una maqueta, empezar a materializar aquello que se está buscando, aquello que se desea, y permite ir generando escalones, digamos, evolutivos de logros en estas propuestas. Al trabajar en forma transdisciplinaria y evolutiva, se estudia y acuerda la lógica de articulación con diversos métodos y dinámicas para potenciar y complementar sus efectos. O sea, no es simplemente algo volitivo, sino que empieza los grupos sociales a tener estrategias claras de articulación en función de observar objetivos que pueden ser complementados y potenciados entre distintos actores. Bueno, ¿con qué relación entre técnicos y sujetos sociales? Desde la IAP, bueno, supone la superación de todas las formas de relaciones dicotómicas, jerarquizadas, y se acuerda un compromiso militante, muchas veces voluntario. En este caso, el desarrollo de trabajo transdisciplinario e intersectorial durante todo el proceso de la definición integral y sistémica del problema, su experimentación concreta, ¿no? El desarrollo de pequeñas partes del diseño o preobras, etcétera, el desarrollo de materiales pedagógicos y de comunicación social para su análisis crítico colectivo y propuestas de producción, propuestas de diseño participativo del hábitat, promovida entre todos los actores y acompañada con un sistema de evaluación participativa, garantiza la posibilidad de desarrollar conocimientos colectivos. Es decir, es un conjunto de herramientas o de tecnologías sociales integrales que va a potenciar ese trabajo de producción y gestión social del hábitat y el diseño participativo. A su vez, se acuerdan roles y funciones entre técnicos y sujetos sociales y se establecen formas de sostenibilidad de las acciones que suelen desarrollarse por años y hay un compromiso político-social. Con esto queremos decir que es complicado que si no se hace un acuerdo, no se clarifican los roles entre técnicos y sujetos sociales por la cuestión de la transdisciplina y la intersectorialidad, si no se acuerdan cómo se articulan con otros actores, cuáles son los roles de cada uno, se puede producir muchas fricciones. Por lo tanto, es un aspecto central esta necesidad de planificar y de generar lo más estratégico posible. Bueno, algunas de las preguntas claves que permiten empezar a ver el problema desde múltiples dimensiones pueden, en el tema del hábitat, pueden empezar a plantearse desde esta manera. Bueno, ¿cuál es el alcance espacial de la problemática? Esta sería la multiescalaridad. ¿Qué aspectos, además del físico espacial evidente, se interrelacionan? Bueno, la multidimensión. ¿Cuál ha sido el proceso histórico de urbanización en el territorio? El contextualismo. ¿Qué actores participan y han participado en la definición del espacio del hábitat y la problemática específica? Bueno, ahí empieza a analizarse esta cantidad de actores que pueden e intervienen y pueden ser aliados, asociados o con quienes se debería incidir. También se puede identificar quiénes son los actores de transformación, cuáles pueden ser los asociados, aliados, etc. Bueno, ¿cómo comprenden el problema los actores externos, pero relacionados a la problemática? Es decir, ¿cómo lo están pensando estos otros actores? ¿Y cómo perciben el problema y qué quieren cambiar los actores directos con los que se trabaja? Entonces, estas son las primeras preguntas motivadoras, no las únicas, sino preguntas que para distintos casos pueden ser determinantes. Y bueno, vamos a, así como empezamos con una frase de Falsborda, vamos a terminar con una que caracteriza esta forma de trabajo, con estas frases en las cuales plantea:
No monopolices tu conocimiento ni impongas arrogantemente tus técnicas, pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolos como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de la historia y de la ciencia que respondan a intereses dominantes, pero sé receptivo de las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar los hechos, pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción y con la organización de la investigación. No impongas tu estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales. Fals Borda. Quiero comentarles que parte de este diplomado, el hecho de reflexionar críticamente sobre lo producido en el barrio intercultural, el haber hecho entrevistas y videos que nos enriquecieron a nosotros. Una compañera, Alejandra de Bonis, la arquitecta que siguió en el proceso del barrio, llevó algunas seleccionadas, algunas de estas clases, y ella siguió haciendo un trabajo de reflexión crítica en campo, donde se volvieron a ver en estos videos, en los escritos, en las cosas, y se volvió a retrabajar elementos que consideraron centrales en esta experiencia. Esto es parte, así sea capacitación, así sea talleres, así sean distintos actores, es esta cuestión donde el conocimiento se va construyendo y deconstruyendo y enriqueciendo permanentemente con el aporte de todos. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en la próxima clase.